tengo el placer de presentar a la doctora Pilar Grau Carles. Ella es catedrática de la Universidad Complutense de Madrid, como ya he dicho, del Departamento de Economía Aplicada, Pública y Política. Ha impartido docencia en la Universidad Rey Juan Carlos hasta 2022 y hasta la actualidad en la Universidad Complutense de Madrid en diferentes asignaturas de distintas titulaciones, como los grados de Economía, Administración y Dirección de Empresas, Ingeniería Industrial y Turismo, así como también en varios másteres. Su pasión por la enseñanza se refleja en las valoraciones positivas obtenidas por parte de los estudiantes y, por supuesto, por los 5 tramos de docentia conseguidos, así como por su participación en varios proyectos de innovación educativa y asistencias a diversos congresos de innovación docente y por la preparación de material docente muy interesante con un enfoque bastante didáctico y sobre todo fomentando el pensamiento crítico. Además de su labor docente, la doctora Grau ha realizado una prolífera actividad investigadora. Sus actuales líneas de investigación se centran en 2 campos principales, que son la aplicación de la teoría de redes a las finanzas, estudiando las interacciones entre distintos mercados y los efectos en la política económica, y también en el campo del análisis de las implicaciones de las finanzas sostenibles en la economía. Ha participado en proyectos de I+D financiados en convocatorias competitivas de distintas administraciones públicas y publicado, por supuesto, numerosos artículos en revistas científicas de alto impacto, destacando la investigación sobre pruebas empíricas de correlaciones de largo alcance en los rendimientos de las acciones, cuya publicación ha sido citada en 113 veces, y la relativa a las correlaciones de largo alcance en los rendimientos bursátiles, con 46 citas. Debo decir que su compromiso con la excelencia académica se refleja además en su labor como evaluadora de diversas revistas y en su participación como miembro del Pleno del SENAI y de la Comisión para la Evaluación del Profesorado ACAP del área de Economía y Empresa. En resumen, la trayectoria docente e investigadora de la doctora Pilar Grau y su contribución al avance del conocimiento la convierten en una conferenciante destacada en su campo, y es por ello que, sin más dilación, le damos paso para que nos hable de su ponencia titulada Desdibujando fronteras, el papel de la multidisciplinariedad en la comprensión de la incertidumbre en la política económica. Bienvenida y muchísimas gracias, Pilar, por estar aquí con nosotros hoy. Gracias. Bueno, pues darles a todos los buenos días y decir que es un placer estar hoy aquí para hablar de un tema fascinante que es el hilo conductor de estas jornadas y que es absolutamente relevante en la política económica, como es la incertidumbre. Entonces, bajo el título Desdibujando las fronteras, voy a hablar del papel de la multidisciplinariedad a la hora de estudiar la política económica y la toma de decisiones políticas. Lo que trataré de hacer es explorar cómo diversas disciplinas se van a entrelazar para abordar y comprender esta dimensión de forma mejor, ¿no? Me gustaría comenzar… Tengo que darle aquí yo. Ahí. Un segundito. Parafraseando a una mujer admirable, que es Marie Curie, quien dijo: «Nada en la vida debe ser temido, solamente comprendido. Ahora es el momento de comprender más para temer menos». Es cierto que la incertidumbre nos causa un cierto temor a todos, porque es algo sobre lo que no tenemos certezas. Se ha convertido en una constante en la vida y la política económica no escapa de su influencia. En el contexto de la toma de decisiones económicas y políticas, la incertidumbre puede ser un desafío crucial que afecta a la planificación, el desarrollo y los resultados esperados. Así que comprender y manejar la incertidumbre al final se ha convertido en una necesidad para los responsables de formular políticas, los académicos, los profesionales, tanto del campo de la política como del campo de la economía.
No cabe duda de que nos encontramos, y ya lo han dicho los ponentes que han hablado antes, en un momento histórico donde la incertidumbre se ha vuelto omnipresente en nuestras vidas. Y la economía se está enfrentando a desafíos sin precedentes que requieren reevaluación de nuestros enfoques y marcos de pensamiento. Y en esta charla lo que intentaré es explorar enfoques diferentes que puedan mejorar nuestro conocimiento y nuestra capacidad de evaluar el impacto de las políticas económicas. Desde una perspectiva interdisciplinar, a mi juicio, estos marcos pueden ser reevaluados e incluso reorientados para abordar mejor los desafíos actuales. Así que veremos cómo la interacción entre disciplinas como la economía, obviamente, la política, la psicología, otras ciencias sociales y algunas dedicadas a la moderna ciencia de datos van a permitir explorar nuevas dimensiones y considerar nuevos factores que influyen en la política económica. Así que en esta charla voy a dar algunos ejemplos que exploran ideas innovadoras y perspectivas novedosas, pero también repasaré algunos intentos anteriores para conjugar disciplinas que nos ayuden a enfrentar la incertidumbre económica actual. Así, a través de un enfoque interdisciplinar, vamos a encontrar, a mi juicio, nuevas formas para evaluar los impactos de las políticas y encontrar soluciones más creativas a las que tenemos ahora. Así que es hora de repensar la economía y adaptarnos a la nueva incertidumbre del presente y, siguiendo el espíritu de Marie Curie, estamos aquí para comprender más y temer menos. Quiero compartir un rato reflexiones propias sobre mi perspectiva, que siempre se ha movido en el campo de la interdisciplinariedad, y explotar cómo podemos avanzar hacia un entendimiento más sólido de la economía en general y su relación con la política. No me queda sino agradecer la invitación para participar en esta conferencia inaugural y es un honor para mí estar aquí hoy. Así que comienzo, bueno, esto ya lo he contado, así que comienzo esta charla estructurándola bajo unos puntos. En el primer punto vamos a explorar qué se entiende por incertidumbre en política económica a través de un enfoque multidisciplinar. Analizaré también las características de la incertidumbre y nos preguntaremos si los modelos actuales que utiliza la teoría económica sirven eficazmente para capturar y explicar esta compleja dimensión, y exploraremos la importancia de la multidisciplinaridad en el estudio de la incertidumbre. Asimismo, como ya he dicho, expondré algunos ejemplos de cómo algunas disciplinas como la economía, la psicología, la ciencia política y la moderna ciencia de datos pueden ayudarnos a comprender mejor la incertidumbre en la política económica. Y finalmente, pues, abordaremos algunos desafíos y oportunidades que podemos adoptar desde el enfoque multidisciplinar para avanzar en este área. Y comienzo con unas pequeñas reflexiones sobre el concepto de incertidumbre. Y nos retrotraemos al año 1921, hace más de 100 años, donde se publican dos importantes obras para tratar el concepto, o que tratan el concepto de incertidumbre. El primero es la teoría de la probabilidad, publicada por John Maynard Keynes, y el segundo es el titulado Riesgo, incertidumbre y beneficio, que publica Frank Knight. Y en ambos la distinción entre riesgo e incertidumbre es fundamental. Keynes ya indica, como aparece en la presentación, que por conocimiento incierto, permítame explicarlo, no me refiero simplemente a distinguir lo que se sabe con certeza de lo que solo es probable. En este sentido, el sentido en el que utilizo el término es aquel en el que la perspectiva de una guerra europea es incierta, el precio del cobre o el tipo de interés. Sobre estas no existe ninguna base científica para formular ninguna probabilidad calculable, simplemente no sabemos. Knight, por su parte, afirma que una incertidumbre mensurable o riesgo propiamente dicho, como utilizaremos el término, se refiere en su libro, es tan diferente de uno no mensurable que en realidad no es una incertidumbre en absoluto. Así, la incertidumbre
Keynesiana, por ende, se refiere a la falta de información completa y la imposibilidad de calcular probabilidades precisas para eventos futuros. Knight, en su libro, argumenta que existen dos tipos de incertidumbre, el riesgo, propiamente dicho, y la incertidumbre. Mientras que el riesgo puede ser evaluado utilizando cálculos probabilísticos, la incertidumbre se caracteriza por la falta de información disponible y la imposibilidad de asignar probabilidades. Esto plantea unos desafíos únicos a la hora de tomar decisiones, ya que los tomadores de decisiones lidian con riesgos que tienen consecuencias desconocidas. Así, recapitulando, el riesgo podría describirse de forma probabilística, pero ambos autores sostienen que las incertidumbres no pueden caracterizarse de este modo y son omnipresentes en el mundo de los negocios y las finanzas. Añadiremos también que el concepto de riesgo siempre tiene una connotación, entre comillas, negativa, ¿no? Porque, obviamente, especialmente en el campo de las finanzas, porque obviamente nadie dice hay un riesgo de que me toque la lotería, por ejemplo, ¿no? Otros conceptos importantes que abordan la incertidumbre son la llamada incertidumbre radical y la paradoja de Ellsberg. Todos ellos nos darán pie a repensar algunos conceptos de economía. La incertidumbre radical que propone el economista John Kay aplica el concepto de incertidumbre al reconocer la complejidad inherente en los sistemas y la imposibilidad de cuantificar y predecir los resultados. En contraste con enfoques que se basan en cálculos probabilísticos, la incertidumbre radical enfatiza el juicio, las dinámicas subyacentes y algo que es bastante relevante en la actualidad, que es la narrativa. Reconoce que los sistemas del mundo real sujetos a incertidumbres, donde los parámetros y la estructura subyacente son inciertos, son muy difíciles de cuantificar. Por otro lado, la paradoja de Ellsberg, formulada por el economista Daniel Ellsberg, es un ejemplo que ilustra la aversión humana a la incertidumbre. En esta paradoja, las personas muestran preferencia por la certeza sobre la incertidumbre, incluso cuando esa incertidumbre podría potencialmente darles una mayor recompensa. Esto lo que viene a destacar es que los seres humanos tienden a buscar seguridad, evitar la incertidumbre incluso aunque perdieran oportunidades. Y sobre este concepto volveremos un poco más adelante porque tiene importantes implicaciones en la teoría de la utilidad esperada que utilizamos a menudo los economistas, especialmente en el campo de las finanzas. Estos conceptos de incertidumbre, tanto la radical como la keynesiana, junto con la paradoja de Ellsberg, nos llevan a reflexionar cómo abordar y comprender la incertidumbre en general. Reconocemos que existen límites a nuestra capacidad de predicción y a cuantificar la incertidumbre y debemos considerar enfoques más allá de los probabilísticos. Destacamos, por tanto, la narrativa, el contexto histórico y las dinámicas socioeconómicas como factores que desempeñan un papel fundamental en la comprensión y la gestión de la incertidumbre. A modo de ejemplo, y para corroborar por qué la suposición de que toda incertidumbre no puede caracterizarse probabilísticamente, no hay más que pensar en la reciente crisis del coronavirus. Ciertamente, la pandemia era un acontecimiento que podría pasar. Sin embargo, no tiene sentido preguntarse ni antes ni después cuál era la probabilidad de que en Wuhan estallara una pandemia en 2019. En última instancia, por tanto, es importante reconocer que la incertidumbre está presente en nuestras vidas y que especialmente es relevante en el estudio de la economía y las ciencias sociales. Por lo tanto, si consiguiéramos abordar la incertidumbre de una forma con un enfoque más integrado y más efectivo, podríamos tomar decisiones de forma más coherente y más adaptada a la realidad. Paso ahora a enunciar o exponer qué relación tienen la economía y la interdisciplinaridad.
La interdisciplinariedad en la economía, a mi juicio, es un tema relevante y que ha producido importantes debates. Si bien la economía ha evolucionado y ha incorporado elementos de otras disciplinas a lo largo de los años, no es menos cierto que persiste la percepción de que a los economistas no nos gusta interaccionar con otras áreas de conocimiento. Véase, por ejemplo, el gráfico que aparece, que muestra cómo la economía es una de las ramas, o mejor dicho, en ese gráfico, que es un poco antiguo, pero nos ilustra un poco sobre cómo funcionamos. La economía es la rama que menos cita a otras disciplinas en la literatura, muy por debajo de otras disciplinas como las humanidades o incluso el arte. Esta reticencia, a mi juicio, se puede deber a diferentes factores. En primer lugar, la economía se ha desarrollado como una disciplina autónoma, con su propio conjunto de teorías, enfoques metodológicos, y, por tanto, los economistas están acostumbrados a trabajar en los límites de su campo, a utilizar herramientas económicas propias para analizar fenómenos económicos, y esto puede llevar a una cierta resistencia a incorporar perspectivas y enfoques de otras disciplinas, ya que se puede considerar que pueden diluir o socavar la especificidad y el rigor que tiene la ciencia económica. En segundo lugar, otro factor que puede al que puede deberse la reticencia a interaccionar con otras disciplinas es que la economía ha sido históricamente dominada por enfoques neoclásicos, cuantitativos, que enfatizan el análisis matemático y la modelización. Esta orientación metodológica puede hacer que algunos economistas se sientan más cómodos trabajando dentro de un marco teórico y empírico estrecho, sin buscar necesariamente perspectivas más amplias o cualitativas ofrecidas por otras disciplinas. Y, por último, existe una tendencia en la economía a la especialización en la academia. Muchos economistas se centran en áreas muy específicas de estudio, como la macroeconomía o la econometría o la teoría del consumidor, etcétera, lo que puede dificultar que se integren otras disciplinas. Y esta fragmentación del conocimiento puede llegar a un aislamiento disciplinario y a una falta de interacción con otras disciplinas. Sin embargo, es importante reconocer que la economía está intrínsecamente ligada con otras disciplinas y los problemas económicos van a requerir, y han requerido, de hecho, un enfoque más multidisciplinaridad. No cabe duda que los desafíos económicos actuales, como la desigualdad o el cambio climático o incluso la globalización, son fenómenos complejos y que no pueden abordarse desde una única perspectiva. Así, yo creo, a mi juicio, la interdisciplina en la economía puede enriquecer en análisis y ofrecer nuevas perspectivas para comprender los fenómenos económicos en un contexto mucho más amplio. Por ejemplo, la sociología puede aportar ideas sobre cómo las estructuras sociales y las relaciones de poder influyen en los resultados económicos, mientras que la psicología, por ejemplo, puede ayudar a comprender mejor los procesos de toma de decisión del comportamiento económico. Así, a nuestro juicio, aunque exista cierta reticencia en la economía a interactuar con otras disciplinas, debemos reconocer la importancia de la interdisciplinaridad y cómo ésta puede contribuir a un análisis mucho más completo de los fenómenos económicos. Así, superar barreras y fomentar la colaboración entre distintas áreas de conocimiento podrá generar un diálogo fructífero y enriquecedor. Y vamos a ver ahora algunos ejemplos. Para el estudio, por ejemplo, de la desigualdad económica, no basta únicamente examinar variables económicas, sino que requiere comprender aspectos socioculturales y relaciones de poder y qué dinámicas sociales contribuyen a su existencia y a su perpetuación. Además, la economía puede beneficiarse de la incorporación de enfoques cualitativos, metodologías mixtas de investigación, de modo que la recopilación de datos cualitativos como entrevistas, estudios de caso, análisis narrativos del fenómeno
o incluso experimentos, tal y como propone, por ejemplo, la ganadora del Premio Nobel, Esther Duflo, pueden proporcionar una comprensión más rica y detallada de las experiencias y perspectivas de las personas involucradas en los fenómenos económicos. También nos parece que la interdisciplinaridad jugará un papel fundamental para abordar desafíos complejos y emergentes como son el cambio climático, ya que requieren la combinación de conocimientos económicos con ecología, por ejemplo, y ciencia ambiental, de forma que podamos evaluar mejor el impacto económico de las políticas ambientales y así poder desarrollar algunas estrategias más sostenibles y que equilibren el crecimiento económico con la conservación del medio ambiente. Es importante en este punto destacar que la interdisciplinaridad no implica diluir o debilitar la especificidad de la economía como disciplina. Por el contrario, lo que implica es reconocer que la economía se beneficia al interactuar con otras disciplinas, enriqueciendo el enfoque y aportando nuevas herramientas teóricas y metodológicas. Así, la colaboración interdisciplinar también puede ayudar a superar sesgos cognitivos y limitaciones inherentes a una única disciplina, ya que se abre a nuevos enfoques y diferentes perspectivas que puede llevar a los economistas, como expondré un poquito más adelante, a cuestionar supuestos arraigados y adoptar un pensamiento más crítico y reflexivo. Pasamos ahora a evaluar dónde estamos ahora, dónde está la ciencia económica. Para comprender la economía, o mejor dicho, el efecto de la política económica, es necesario saber dónde se sitúa la economía. Entonces, voy a empezar con un ejemplo un poco ilustrativo. No es mío, pero lo he visto exponer en varios sitios y a mi juicio es bastante clarificador, que se basa en el movimiento. No lo miren muy detenidamente porque a estas horas de la mañana igual pierden el hilo, ¿no? Pero imaginemos un sistema simple de movimiento que eventualmente llegará a un equilibrio estacionario. En este caso, la dinámica es predecible y no presenta muchas variaciones. Es un sistema simple de movimiento regular con un único agente, como el péndulo, con una dinámica predecible y un patrón regular. A medida que el sistema pierda energía, eventualmente llegará a un estado estacionario. Sin embargo, si introducimos dos agentes que interactúan entre sí, un péndulo doble, la dinámica se vuelve mucho más interesante. En lugar de tener un esquema estático con un único agente representativo, se representa un comportamiento no estacionario y bastante caótico. Solo dos agentes interactuando entre sí ya dan lugar a un sistema bastante complejo. Este ejemplo nos lleva a reflexionar sobre si la evolución de la ciencia económica y los conceptos como el agente representativo son adecuados. A lo largo de la historia hemos presenciado diferentes enfoques teóricos y metodológicos en el estudio de la economía, desde los clásicos, Keynes, pasando por las corrientes monetarias y los neoclásicos. Y cada enfoque ha contribuido al estado actual de la disciplina. Sin embargo, hoy en día la economía ha alcanzado unos niveles de sofisticación sin precedentes. El gráfico muestra los modelos más utilizados en la actualidad, caracterizados por la modelización pasando de un agente representativo a muchos agentes, que es el eje vertical, y los modelos microfundamentados a los modelos basados en análisis de datos. Digamos que el modelo que más destaca en la actualidad y que se considera, digamos, el predominante en este momento es el llamado, el que se agrupa en el llamado modelo dinámico de equilibrio general estocástico. Vamos, que no le falta de nada. Es dinámico, estocástico, de equilibrio, etc. Estos modelos se utilizan mucho en la actualidad y han demostrado
realmente ser herramientas valiosas para analizar el comportamiento económico en entornos estables y de equilibrio. Sin embargo, estos modelos, como estoy diciendo, se basan en supuestos de equilibrio y realmente no son capaces de capturar toda la complejidad e incertidumbre del presente en el momento real. A mi juicio, los modelos basados en agentes, que están también en esa presentación y que han ganado popularidad en los últimos años, serían más apropiados para el contexto en el que nos encontramos, ya que estos modelos simulan interacción entre agentes individuales con comportamientos heterogéneos y no se apoyan en la noción de equilibrio, lo que los hace, a nuestro juicio, más adecuados para capturar la incertidumbre, la heterogeneidad y la dinámica emergente en la política económica. Permiten, por tanto, una representación más realista de cómo se forman los patrones y cómo cambios de comportamiento en los agentes pueden tener efectos significativos en los resultados económicos. Con los modelos basados en agentes, los investigadores tienen una herramienta más flexible y poderosa para comprender y modelizar la incertidumbre en la política económica, ya que permiten explorar distintos escenarios y analizar cómo decisiones individuales e interacciones entre agentes afectan a los resultados a lo largo del tiempo. Además, son altamente adaptables y se pueden utilizar para analizar una gran gama de fenómenos económicos, desde la formación de precios de mercado hasta la propagación de crisis financieras. En cualquier caso, me gustaría enfatizar que los modelos dinámicos de equilibrio general también son herramientas valiosas, siempre que estemos en entornos relativamente estables y de equilibrio, mientras que para modelizar momentos más convulsos, a mi juicio, son más apropiados los modelos basados en agentes. Es decir, ambos tienen ventajas e inconvenientes y su aplicación depende del contexto y de los objetivos de la investigación. Pasamos ahora a hablar propiamente de la incertidumbre de la política económica y quizá deberíamos comenzar, o me gustaría en este punto también recomendarles el reciente número de la revista especial Atlántida, con el título Reflexiones sobre el papel de la política económica en tiempos de incertidumbre, creo que lo ha editado la propia universidad de aquí, donde podrán leer artículos muy interesantes sobre el tema de la incertidumbre en el contexto de la política económica, no tanto de la interdisciplinaridad, pero sí de la política económica. Pasando a la definición, bueno, existen múltiples definiciones, pero quizá la incertidumbre en la política económica se refiere a la falta de certeza o previsibilidad de las decisiones y los resultados económicos que surgen de la interacción de las políticas gubernamentales y las fuerzas económicas. Por lo tanto, es la incapacidad de conocer con precisión cómo se desarrollarán los eventos y cómo afectarán a la economía en el futuro. Existen diferentes fuentes de incertidumbre en la política económica que van desde cambios políticos hasta legales, fluctuaciones en los mercados financieros, factores globales que afectan a la economía en su conjunto y, por lo tanto, estas fuentes de incertidumbre pueden generar riesgos y desafíos significativos para los actores económicos, inversores, empresas, consumidores, etc. La incertidumbre está caracterizada por ciertos aspectos relevantes entre los que yo destacaría tres. La ambigüedad en la información, en primer lugar, ya que la incertidumbre a menudo surge de la falta de información completa o contradictoria sobre políticas gubernamentales, regulaciones y eventos económicos futuros. Esto, por tanto, dificultará la evaluación y precisa de los riesgos y oportunidades económicas. Por otro lado, la incertidumbre se origina por la volatilidad y fluctuaciones en los mercados financieros, tipos de cambio, tipos de interés y otros indicadores económicos. Estos cambios, que a veces son impredecibles, pueden tener un impacto significativo en las decisiones de estabilidad de la economía. Los cambios también de las políticas gubernamentales y la legislación también pueden generar incertidumbre.
Los cambios en la orientación política, en las elecciones, reformas regulatorias, decisiones de política económica, también pueden tener un impacto considerable en la confianza de los consumidores y en la toma de decisiones. Así pues, en relación con lo que acabamos de mencionar, existen diferentes dimensiones de la política económica. Por ejemplo, hablaremos, por tanto, de incertidumbre económica, como la que se refiere a la falta de predecibilidad en los indicadores económicos, clave como el crecimiento, la inflación, el desempleo, precios de activos, etc. Hablaremos también de incertidumbre política, cuando ésta se relaciona con los cambios políticos que pueden originarse debido a elecciones, cambios de gobierno, conflictos políticos o inestabilidad en las instituciones políticas. Estos cambios pueden tener impactos significativos en la política económica, ya que pueden generar incertidumbre sobre la continuidad en las políticas existentes, la implementación de nuevas medidas económicas y la estabilidad. También podemos hablar de incertidumbre social relacionada con dinámicas sociales, como las tensiones sociales, las desigualdades, movimientos populares, cambios en las preferencias y comportamiento de los consumidores, que sin duda generan incertidumbre en las decisiones empresariales y en la planificación económica a largo plazo. También hay una cierta incertidumbre regulatoria que se refiere a falta de claridad en marcos regulatorios y legales y que puede surgir debido a cambios en las leyes, normativas, falta de consistencia en la normativa y que pueden tener un impacto significativo en la toma de decisión de los inversores y las decisiones empresariales, ya que estas se podrían ver obstaculizadas por la falta de conocimiento de las reglas de juego cuando se toma la incertidumbre. En la era de la transformación digital, la incertidumbre tecnológica se ha convertido en un gran desafío para la política económica, ya que las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, blockchain, automatización, generan incertidumbre en los mercados, tanto laborales como de otro tipo. Así, los policymakers se enfrentan al desafío de adaptar las políticas económicas a estos cambios tecnológicos. Y, por último, ya la he mencionado, pero la incertidumbre ambiental se refiere a la falta de certeza sobre los impactos ambientales y las políticas relacionadas con el cambio climático, la sostenibilidad y los recursos naturales. La incertidumbre ambiental también puede surgir de los sistemas naturales, la evolución de las políticas ambientales y los riesgos asociados al cambio climático. No cabe duda de que se han realizado intentos de medir la incertidumbre en la política económica. Estas mediciones lo que hacen es utilizar indicadores o herramientas que intentan cuantificar y evaluar la magnitud y la naturaleza de la incertidumbre en el entorno económico. Actualmente existen varios enfoques, algunos de ellos bastante populares, para medir la incertidumbre. Yo voy a presentar aquí básicamente tres. Los primeros se basan en medir la incertidumbre mediante indicadores de volatilidad financiera, que se basan básicamente en medir la volatilidad de precios de activos, acciones, bonos, divisas, en fin, cualquier activo financiero, y midiendo la volatilidad, sobre todo como la dispersión de los precios y, por tanto, tomándolo como indicador de incertidumbre en los mercados financieros. Un ejemplo bien conocido, que aparece recurrentemente en la literatura, es el índice VIX, que se conoce como índice del miedo, que mide la volatilidad implícita de las opciones en el mercado de valores y se utiliza como medidor de incertidumbre. Quizá el más popular o el que más he visto recientemente en la literatura es el EPU, que se basa en medir la incertidumbre a partir de menciones de ciertos términos en los medios de comunicación, en los artículos académicos incluso,
Y lo que hace este índice es capturar la percepción que tiene la sociedad, los agentes, los medios de comunicación, de la incertidumbre económica, ¿vale? Y de esta forma elabora un índice que es el que mide ese grado de incertidumbre. Y por último, otras técnicas para medir la incertidumbre se basan en modelos econométricos. Por ejemplo, se pueden utilizar modelos de series de volatilidad estocástica o modelos de series temporales para analizar las características de la incertidumbre en variables económicas clave, como podría ser el crecimiento, la inversión o el consumo. Además de estos enfoques que acabo de mencionar, es importante tener en cuenta que la medición de la incertidumbre no es una tarea sencilla. Existen desafíos metodológicos, limitaciones en la recolección de datos y diferentes perspectivas y percepciones de los agentes económicos. Pero, a nuestro juicio, es importante medir la incertidumbre o tener alguna herramienta de medición de la incertidumbre para comprender y abordar el fenómeno. La combinación de diferentes enfoques y la utilización de indicadores específicos nos podrían ayudar a tener una visión más completa del fenómeno. Y aquí yo creo que es donde cobra relevancia el enfoque multidisciplinar. Por ejemplo, la colaboración interdisciplinar entre economía y ciencia política nos ayudará a comprender mejor las decisiones y cómo las agendas políticas, las presiones de interés y las restricciones institucionales pueden influir en la toma de decisiones. Combinar economía con ciencia política nos permite analizar cómo se formulan e implementan las políticas económicas en un entorno de incertidumbre y cómo las dinámicas económicas finalmente acaban afectando al entorno económico. La incorporación también de la psicología en el análisis de la incertidumbre nos va a ayudar a comprender sesgos cognitivos y actitudes individuales que pueden influir en la toma de decisiones en situaciones de incertidumbre. La psicología ya ha demostrado que los seres humanos a menudo se desvían de la racionalidad, que es uno de los supuestos de muchos de los modelos económicos que se utilizan, y están influidos por sesgos cognitivos y emocionales al evaluar los riesgos y en la toma de decisiones. Los modelos económicos tradicionales tienden a asumir una racionalidad de los individuos, pero, como veremos un poquito más adelante, la perspectiva interdisciplinaridad ha demostrado que la aversión al riesgo, la aversión a la pérdida y otros factores psicológicos influyen en las decisiones económicas cuando están dentro de un entorno de incertidumbre. Un ejemplo claro serían los trabajos de Kahneman, que hablan de cómo los individuos toman decisiones. Asimismo, la combinación entre economía y sociología ha permitido comprender cómo los factores sociales y las dinámicas de grupo van a influir en la toma de decisiones de política económica. La sociología, como ciencia, ya ha examinado cómo las normas sociales y las estructuras de poder y las desigualdades afectan a la toma de decisiones y a la implementación de las políticas públicas. A nuestro juicio, integrar estas perspectivas sociológicas en el análisis económico puede ayudar a capturar complejidades e interacciones sociales en los contextos institucionales. Como ya hemos dicho, los estudios ambientales también nos permiten evaluar los impactos económicos a largo plazo de la incertidumbre climática y los riesgos asociados con la sostenibilidad. Al colaborar con expertos en estudios ambientales, podemos identificar relaciones entre economía y medio ambiente y desarrollar políticas que promuevan mitigación de cambio climático, adaptación e incluso resiliencia. Especial énfasis voy a hacer en la relación entre la economía y la ciencia de datos, ya que esta relación ha abierto numerosas oportunidades para comprender
la incertidumbre en la política económica a través de lo que se ha llamado granularidad en los datos. La granularidad en los datos se refiere al nivel de detalle con el que se recopilan y analizan los datos. En el contexto de la economía, la granularidad puede ir desde datos agregados a nivel macro hasta datos más desagregados a nivel micro o incluso a nivel de persona, ¿no? de datos personales. En el ámbito de la política económica, el uso de la ciencia de datos a diferentes niveles de granularidad puede ofrecer una comprensión más precisa y detallada de la incertidumbre. Por ejemplo, analizar datos a nivel macro como indicadores de empleo, inflación o crecimiento puede ayudar a identificar patrones y tendencias que afectan a la incertidumbre económica en su conjunto. Pero si se utilizan datos a nivel más granular, a nivel micro, utilizando datos individuales de consumidores, empresas o transacciones incluso, se pueden identificar patrones y comportamientos específicos. Esto puede ayudar a comprender las decisiones de inversión, consumo, contratación, etcétera, y cómo la incertidumbre afecta a ese tipo de decisiones. Por tanto, la granularidad en los datos en economía, que viene propiciada por la moderna ciencia de datos, ofrece, a nuestro juicio, beneficios significativos, ya que permite una mejor comprensión de los factores que generan incertidumbre y cómo estos se propagan a través de la economía. Además, esta granularidad puede permitir la identificación de patrones direccionales y evaluación de diferentes variables en la incertidumbre. Así que, a mi juicio, la ciencia de datos puede aportar modelos más precisos, más fundamentados y que puede ayudar a los responsables de política económica a formular decisiones más informadas dentro del entorno de incertidumbre. Sin embargo, no estoy proponiendo nada innovador, porque algunas de estas reflexiones ya se han fusionado o ya han permitido la fusión entre distintas áreas de conocimiento. Y voy a poner 3 ejemplos. El primero tiene que ver con la relación entre economía y psicología en la toma de decisiones. Como ya he dicho, en este punto son relevantes los trabajos de Kahneman. Según este tipo de análisis, la teoría, los individuos no tomarían decisiones económicas de manera racional, sino influidos por sesgos cognitivos y emocionales. Por ejemplo, la aversión a la pérdida es un sesgo psicológico bien documentado que afecta a la toma de decisiones económicas. Los individuos, en general, tienden a valorar las pérdidas más que las ganancias, lo que les puede llevar a comportamientos de precaución y así evitar riesgos percibidos. En el contexto de la política económica, puede llevar a una aversión al cambio o a políticas que buscan evitar pérdidas potenciales, incluso si pudieran resultar en ganancias a largo plazo. Otro aspecto relevante es la sobrevaloración de la información ya conocida. Los individuos tienden a dar más peso a la información que ya poseen, en lugar de buscar nueva información o considerar la incertidumbre inherente a una situación. Esto puede llevar a una resistencia al cambio o a la adhesión a políticas conocidas, incluso si existieran nuevas opciones y enfoques que potencialmente pudieran dar mejores resultados. Así pues, la relación entre la psicología y el estudio de la incertidumbre en la política económica nos induce a pensar o a intentar comprender cómo los aspectos emocionales y cognitivos influyen en las decisiones y los resultados de las políticas implementadas. Y sí, la relación entre el estudio de los efectos psicológicos en la toma de decisiones y la teoría de la utilidad esperada es relevante en el contexto de incertidumbre. Como ya he comentado al principio, la teoría de la utilidad esperada es un marco teórico ampliamente utilizado en la economía para modelar decisiones en el contexto de incertidumbre, ya que según esta teoría los individuos toman decisiones evaluando las probabilidades de cada resultado y asignándoles una utilidad subjetiva, y luego eligen aquella opción que maximiza su utilidad esperada.
Sin embargo, los estudios psicológicos en la toma de decisiones han demostrado que los individuos se desvían muy a menudo de la teoría de la utilidad esperada. Los sesgos cognitivos y las emociones, la percepción del riesgo, pueden influir en cómo los individuos valoran y ponderan las probabilidades y resultados. Y aquí es donde entra en contexto la paradoja de Ellsberg que mencionábamos al principio, porque en un experimento o en varios experimentos se observa que las personas muestran aversión a la incertidumbre y tienden a elegir opciones con información conocida y clara, incluso si, aunque generen una pérdida de oportunidades potenciales a partir de la teoría de la utilidad esperada. Es decir, los individuos a veces eligen opciones que proporcionan una menor utilidad esperada porque tienen menos incertidumbre. Por lo tanto, los efectos psicológicos en la toma de decisiones económicas desafían la teoría de la utilidad y sugieren que los individuos no siempre toman las decisiones de manera plenamente racional. Esta comprensión más amplia de la toma de decisiones bajo incertidumbre es fundamental para comprender la incertidumbre en la política económica, ya que tanto los responsables de la formulación de políticas como los actores económicos van a estar influidos por este tipo de comportamiento. El segundo ejemplo que quería plantear es el análisis de redes en la política económica. El análisis de redes ha proporcionado una perspectiva muy valiosa para la comprensión en la incertidumbre de la política económica. Así, los investigadores utilizan el análisis de redes para examinar la interconectividad y la influencia de los actores económicos, políticos y sociales en la toma de decisiones. Por ejemplo, se ha estudiado cómo las redes de influencia y las alianzas políticas pueden afectar a la implementación de las políticas económicas y generar incertidumbre. Al considerar, por tanto, los flujos de información dentro de las redes sociales, se pueden identificar factores clave que contribuyen a la incertidumbre en la política económica y abordarla de una forma más efectiva. Algunas de las perspectivas más relevantes serían, por ejemplo, el análisis de redes de influencia y poder, que creo que son relevantes dentro del ámbito de la política económica. La teoría de redes puede ayudar a identificar y analizar relaciones entre actores políticos, económicos y sociales y comprender cómo estos influyen en la toma de decisiones. El estudio de estas redes, por tanto, nos va a permitir saber quiénes son los actores clave, cómo se conectan entre sí y cómo ejercen su influencia en la formulación y ejecución de las políticas económicas. También las redes, por ejemplo, de colaboración y cooperación, ya que la política económica a menudo requiere la colaboración y cooperación entre los actores económicos, entre los que destacan, por ejemplo, gobiernos, empresas, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales, etc. Y la teoría de redes, por tanto, puede ayudar a comprender cómo se forman y operan estas redes de colaboración, qué factores facilitan y dificultan la cooperación y cómo influyen en la implementación de las políticas económicas. Asimismo, las redes de difusión e innovación permiten analizar el intercambio de conocimiento y las conexiones entre instituciones académicas, centros de investigación, empresas y otros actores que desempeñan un papel crucial en la generación de nuevas ideas, transferencia de tecnología y adopción de prácticas innovadoras. Así podemos conocer cómo se difunde el conocimiento, cómo se adoptan innovaciones y cómo se promueven nuevas políticas para favorecer la innovación. Y, por supuesto, en un mundo globalizado, las economías, hablamos de países en general, están cada vez más interconectadas y dependen unas de otras. La teoría de redes también puede ayudar a comprender las relaciones económicas internacionales, cómo se propagan los efectos económicos a través de estas redes de dependencia, las redes comerciales, de inversión, de flujos de capitales y cómo proporcionan información sobre impactos de las políticas económicas en países vecinos o en la economía global. Y, por último,
quizá la que me es más familiar, el análisis de redes financieras, que se ha convertido en una herramienta fundamental para comprender la interconexión y la propagación de riesgos financieros. Estudiar estas redes nos permite identificar las relaciones entre instituciones, activos y agentes y cómo se transmiten los impactos a través de estas conexiones. Estas redes se utilizan, por ejemplo, por los bancos centrales para evaluar el riesgo sistémico, es decir, el riesgo de que la quiebra de uno de los actores de la red se propague a través de todo el sistema, y también cómo la interconexión entre las redes financieras puede amplificar y propagar impactos de un evento adverso, lo que podría llegar a una crisis financiera. Básicamente, recientemente hemos vivido una quiebra bancaria, por ejemplo, en la que existía un cierto temor sobre si se iba a propagar al resto del sistema financiero, y el análisis de redes pues, nos permite contrastar este tipo de hipótesis. Así, es importante conocer cuáles son los nodos clave, cuáles son las conexiones críticas y las que pueden tener un efecto cascada en caso de que haya problemas dentro del sistema financiero. Y, por último, hablaré de la utilidad de la interdisciplinaridad, centrándonos en otra disciplina, que es la histórica, el análisis histórico, político-económico, que a mi juicio es muy importante para saber o para analizar qué impacto potencial podrían tener las diferentes acciones de política económica, evaluando cuál ha sido el efecto de políticas similares en el pasado. Así, el análisis histórico va a permitir identificar patrones y tendencias y lecciones aprendidas de políticas implementadas en el pasado, ya que podemos examinar casos históricos de políticas exitosas o fallidas, de las cuales podremos extraer enseñanzas sobre qué factores fueron los relevantes para influir en su éxito o fracaso. Esto proporcionará una base para formulación de políticas económicas más efectivas en el presente y en el futuro. También el análisis histórico puede ayudar a comprender cómo los intereses políticos y las dinámicas de poder influyeron en el pasado en la implementación de políticas económicas, y así comprender cómo estas influencias van a afectar a las decisiones económicas. Y, por último, a partir del resultado y los estudios de las consecuencias de las políticas pasadas, se pueden obtener información valiosa sobre los efectos económicos y sociales de los diferentes enfoques, lo que va a proporcionar evidencia empírica para evaluar la efectividad de ciertas políticas y ajustar las futuras en función de las lecciones aprendidas. Y ya casi terminando, querría enunciar algunos desafíos y oportunidades que proporciona este tipo de enfoque pluridisciplinar. Comenzaré con los desafíos. En primer lugar, la colaboración entre disciplinas puede verse obstaculizada por la falta de lenguaje común y dificultad para comunicarse en conceptos complejos de manera clara y accesible. Es necesario, por lo tanto, superar estas barreras y promover una comunicación mutua y una colaboración efectiva. En segundo lugar, ya que cada disciplina tiene su propio conjunto de enfoques metodológicos, la integración de diferentes enfoques puede ser un desafío, debido a la falta de familiaridad con la terminología o los conceptos que utilizan las otras disciplinas. Pero en este punto es esencial encontrar formas de combinar y adaptar metodologías para abordar los problemas de la incertidumbre de una manera integral.
Por último, algunos investigadores pueden mostrar resistencia a la integración de diferentes disciplinas, debido a la protección de los límites disciplinarios o a la falta de comprensión de las contribuciones de otras disciplinas, y superar esta resistencia va a requerir una mentalidad abierta y una valoración de los beneficios que puede aportarnos la interdisciplinaridad. En relación a las oportunidades, la colaboración multidisciplinar permite el acceso a una gran variedad de perspectivas y enfoques para abordar la incertidumbre, ya que cada disciplina tiene su conjunto único de conocimientos y metodologías que pueden aportar nuevas ideas y enriquecer el análisis de otras disciplinas. Asimismo, la incertidumbre en la política económica es un fenómeno complejo y multifacético, y al utilizar enfoques multidisciplinares se pueden elaborar nuevas dimensiones de la incertidumbre y conocer mejor su naturaleza e implicaciones. La integración, por tanto, de diferentes disciplinas puede fomentar la innovación y la generación de ideas novedosas y nuevas formas de abordar y buscar soluciones novedosas para nuevos desafíos económicos. El estudio multidisciplinar de la economía puede ayudar a generar conocimientos más aplicables y relevantes para los responsables de la formulación de políticas económicas, al combinar teorías, datos y enfoques de diferentes disciplinas. En conclusión, el estudio multidisciplinar de la incertidumbre presenta desafíos, pero también ofrece oportunidades significativas para una comprensión más completa del fenómeno. Y ya termino con unas pequeñas conclusiones que resumen un poco todo lo que he contado. El estudio multidisciplinar de la incertidumbre en la política económica es, a mi juicio, fundamental para comprender los desafíos y oportunidades a los que se enfrenta. La integración de diferentes disciplinas como la economía, la ciencia política, la psicología, ciencias sociales y ciencia de datos permiten ofrecer una visión más completa y detallada de la incertidumbre y sus implicaciones en la toma de decisiones políticas. Es verdad que el enfoque multidisciplinar presenta desafíos. Ya hemos hablado de la falta de comunicación, comprensión entre disciplinas, barreras metodológicas, marcos teóricos diferentes, pero a nuestro juicio es necesario superar los desafíos a través de la promoción e interacción e intercambio de conocimiento entre disciplinas, formación de equipos multidisciplinares y valoración de las contribuciones de cada disciplina. En definitiva, el estudio multidisciplinar de la incertidumbre en la política económica es esencial para desarrollar una comprensión más profunda y efectiva de los desafíos y oportunidades a los que nos enfrentamos. Y concluyo con una frase de Myron Scholes, que dice que debemos construir una economía dinámica y reglas flexibles que puedan adaptarse a los desafíos cambiantes. En este punto, vuelvo al principio y recuerdo las sabias palabras de Marie Curie, que nos invitaban a comprender más para temer menos. Así que en este universo de incertidumbre, incertezas, tenemos que ser valientes y audaces y determinados en nuestra búsqueda de un futuro económico más brillante. Así que muchas gracias y que nuestras decisiones estén siempre llenas de certezas dentro de lo incierto. Muchísimas gracias. Bueno, nos queda, estamos fuera de tiempo, pero no sé si quieren hacer alguna pregunta. Sí, por ahí. Hola. Y te agradezco un montón estas presentaciones. Es tan difícil poder sintetizar en tan poco tiempo un panorama tan complejo, ¿no? Y tan interesante con el que estoy completamente de acuerdo en el tema de la interdisciplinaridad, que todos saldremos enriquecidos, ¿no? Yo tengo una pregunta sobre el tema de los modelos basados en agentes, sobre todo en dos líneas. La primera es
hay expertos que no están tan de acuerdo con los modelos en agentes porque dicen que confluyen al final en un modelo estocástico más, que al final cuando tú iteras muchísimas veces los modelos basados en agentes te da un modelo, digamos, más tradicional o basado en una ecuación, etcétera, ¿no? Y en segundo lugar, si conoces hablando de interdisciplinariedad, si conoces algún software o algún website que esté trabajando en eso y sea de código libre, digamos, open source, pues también te lo agradecería. Pues yo estaba echando un vistazo a cosas que hay por ahí y ninguna me terminan de encajar, por ejemplo, para que sea manejable en las clases con los estudiantes, que sería maravilloso poder trabajar con un modelo basado en agentes porque es una forma de hacer muy prácticas las clases. Es verdad que hay cierta crítica en los modelos basados en agentes, pero a los que yo me refería aquí era a un modelo como más amplio que el, digamos, tradicional, que no es tan moderno. Los modelos basados en agentes pueden tener 15 años o más incluso. Me refería a modelos que intentan utilizar no un agente representativo, sino un conjunto de agentes interaccionando, ¿no? Y ahí estaría, por ejemplo, también los modelos de redes, que en sí mismos no son lo que consideran tradicionalmente los modelos basados en agentes. La verdad es que con software libre no conozco, pero sí que hay varias páginas dedicadas a modelos basados en agentes, conocidas, las de Latest Fashion y alguna otra, que tienen bastante material para usar en el aula, o sea que se puede utilizar. Si luego, si quieres, te hago llegar alguna. Es verdad que la complejidad de la economía a veces tampoco queda bien reflejada en este tipo de modelos, porque las interacciones son muchas y realmente tienes que introducir algo de estocasticidad, porque si no, digamos, las perturbaciones que pueden aparecer en cualquier momento no estarían en el modelo, pero también es verdad que los modelos de equilibrio general, a mi juicio, no permiten obtener los resultados complejos que se están dando en la actualidad. Así que pues tendremos que abrir otra vía diferente en cómo analizar todos estos fenómenos, ¿no? Que nos rodean con un grado alto de incertidumbre en el que estamos ahora mismo. No sé si habrá alguna cuestión más a plantear. Bueno, pues yo, nada, darle de nuevo las gracias por tu intervención y además porque yo creo que nos ha dado una visión muy amplia de la incertidumbre y has hecho un repaso que yo creo que como ya se había apuntado antes, es difícil a veces, ¿no? Se te olvida y es bueno que se haya hecho así, ¿no? Pues nada, muchas gracias de nuevo.